Queridos hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo, devotos y devotas de la Santísima Virgen, bajo el título de Nuestra Madre de Perpetuo Socorro. Quisiera hablarles hoy sobre cómo Jesús consuela a San Juan Vianney, un santo que fue atacado por el maligno, por el mismo diablo. En el tiempo de Jesús hubo muchos instantes de posesión diabólica. En el Evangelio de San Marcos, el Hijo de Dios demostró a menudo su poder de liberar a gente poseída. Tenía una autoridad en su propia persona que no poseían los maestros de la ley, los líderes de ese pueblo judío. Lo hizo en una sinagoga de Cafarnaúm. Una sinagoga es una casa de oración. Nosotros, sobre todo en las iglesias, en las grandes ciudades de los Estados Unidos, tenemos una familiaridad con sinagogas. Puede ser que haya una sinagoga cerca de su vecindario o en el mismo vecindario. En tal caso, es común ver a los vecinos judíos caminando los sábados para dar culto a Dios en la sinagoga. Celebran sus servicios cantando salmos, escuchando lecturas bíblicas. El rabí suele dar un sermón. De hecho, hermanos, el servicio de los judíos es en algo parecido de muchas iglesias cristianas, incluso las católicas. En las vidas de algunos santos, Dios ha permitido al diablo a causarles grandes sufrimientos por medio de tortura física y mental. Imagínense, un buen sacerdote como el del siglo XIX, San Juan Vianney, conocido como el Curé de Ars, sufrió terribles tormentos diabólicos. Satanás lo odiaba hasta con tortura que parecía física. Dios llamó a Juan Vianney a la vocación de sacerdote desde edad temprana, pero no podía entrar en el seminario por ser reclutado para entrar en el ejército como soldado de los franceses durante la Revolución Francesa. Después de abandonar, imagínense, él se fue de su puesto militar bajo circunstancias consideradas por sus superiores deserción. Intentaba de esconderse de las autoridades y a la vez buscaba la manera de entrar en el seminario. No suena muy bien. Afortunadamente, pudo aprovechar de una amnistía general del gobierno francés en el año 1810. Por esa razón podía empezar estudios formales para el sacerdocio y fue ordenado en el año 1815. Sirvió por 3 años como sacerdote asociado en una parroquia de Grenoble. Tenía como párroco el padre Vallée. Aquel sacerdote trataba muy bien a su asociado, considerando al padre Juan sumamente dedicado al ministerio pastoral. En el año 1818 lo trasladaron a una aldea llamada Ars. Él era el único sacerdote en aquel pueblo pequeño. Servía allí por el resto de su vida. Visitaba a todas las familias y enseñaba la doctrina. Y por su prédica conmovía a los aldeanos a volver a la práctica de la fe. Su ejercicio ministerial fue marcado sobre todo por su devoción al sacramento de la confesión, pasando entre
12, imagínense, y 18 horas perdonando y reconciliando a pecadores. La fama del cura de Ars atraía a pecadores innumerables caminando a pie y por caballo, por vagón y tren. Tenía el don de leer corazones de penitentes, pero su ministerio, hermanos, de perdón, de sanación y de exorcismo causaba gran sufrimiento a este dedicado siervo de Dios. El padre Vianney fue atacado a menudo, tarde en la noche, por el maligno diabólico. El diablo lo odiaba a este sacerdote extraordinario, sobre todo por esta devoción a pasar tanto tiempo en el confesionario. Allí perdonaba en el nombre de Jesús a grandes y pequeños pecadores. Durante muchas noches el diablo lo torturó por su ejercicio de perdonar a pecadores y de darles paz de corazón. El único consuelo que tenía este buen padre humilde, Juan Vianney, fue arrodillarse delante de Jesús sacramentado, defensor de pecadores. Ya él sintió un alivio, una paz. Así San Juan Vianney encontraba la fuerza para seguir sentado por horas en el confesionario. Allí, en nombre de Jesús, sacerdote, él perdonaba, sanaba y echaba al mismo demonio, al diablo. Hermanos televidentes, yo me llamo John o Juan Lavín. Mi papá tuvo el mismo nombre, pero por años no sabía quién era mi santo patrón. Únicamente en el seminario menor llegué a tener familiaridad con el curé de Ars, sobre todo cuando tenía el privilegio de tener un papel en una dramatización del ministerio de ese padre francés, y sobre todo en el sacramento de reconciliación. Ya supe quién tenía que ser mi santo patrón, nadie más que el curé de Ars, un sacerdote diocesano. Yo, siendo religioso redentorista de la Congregación del Santísimo Redentor, un hijo de San Alfonso de Ligurio, patrón de confesores. Yo quisiera decir que todo sacerdote religioso diocesano no puede tener mejor modelo que San Juan Vianney para interceder por nosotros en el gran ministerio de reconciliar a los pecadores. Que Dios les bendiga, que María Santísima les proteja.